El Código da Vinci, la novela del escritor inglés Dan Brown, es la trama de un secreto milenario cuyo conocimiento público cambiaría, asegura, la historia y los preceptos básicos de la Iglesia Católica. El secreto es el del paradero del Santo Grial, el cáliz usado por Jesucristo en la Última Cena. Ese cáliz, según la novela, no es más que el referente simbólico de una mujer, María Magdalena, madre de un hijo de ambos, el heredero de la cristiandad, con quien Magdalena salió de Judea para refugiarse en la actual Francia. Ahí dio lugar a una dinastía, los Merovingios, que habría de gobernar a los franceses. Uno de sus herederos en la actualidad, según la novela, fue un famoso curador de arte del Museo del Louvre, quien aparece asesinado en una de las salas del famoso museo. El conservador del Louvre murió a manos del emisario de una poderosa vertiente de la Iglesia Católica, la principal interesada, según la novela, en evitar que el secreto no se conozca y en destruir a quienes durante siglos tuvieron la tarea de guardarlo celosamente. Algunas de las más reconocidas obras del arte universal exhibidas en el Louvre, sugiere la novela, son mensajes codificados de la relación existente entre Jesucristo y María Magdalena. Una de esas pinturas, La Última Cena de Leonardo da Vinci, incluye, de acuerdo con estas interpretaciones, a María Magdalena como uno de los comensales que acompañaron a Jesucristo en la víspera de su crucifixión. ¿Qué es de cierto de lo que se dice en el Código da Vinci? Son, como asegura, verdades todas comprobables científicamente, que dice la Iglesia Católica de los señalamientos hechos en el Código. Para responder estas y otras interrogantes, esta noche, esta mesa. La prelatura del Opus Dei en México lo es desde 1989. Muchas gracias. Y está Cecilio Baltasar, pintor, amigo, especialista en la obra y la técnica de la pintura, entre otras cosas, de Leonardo da Vinci. Muchas gracias. Bueno, la primera gran pregunta, maestro de la Peña, ¿qué parte es verdad y qué parte es ficción del Código da Vinci? Yo diría que el 80% es ficción, bien llevada, bien tramada, interesante, te aprecia desde un principio, desde el punto de vista novelístico, pero se basa en suposiciones, y suposiciones, hasta en las suposiciones hay categorías, y esto fundamentalmente se apoya en un texto ya semi-olvidado, que se llamó Sangre Sagrada, Grial Sagrado, de 3 individuos, Bagent, Lee y Lincoln. Corrió con buena fortuna, y habla ahí de la posibilidad de que hubiera habido una unión carnal entre Jesús y María Magdalena, pero no solo eso, de que hubieran tenido descendencia. Te has de acordar, desde luego, de aquella película, La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, se basa en lo mismo. Y esto, en primer lugar, no se puede demostrar, y yo creo que para tratar seriamente las cosas, solo lo que sea cuando menos razonablemente probable. De esto parte la novela, que ha corrido con muy buena fortuna, pero lo interesante a mi juicio en todo esto es que pueden darse a conocer muchos datos acerca de todo este mundo fascinante de Jesús, de su época, y desde luego de las derivaciones iniciales de la doctrina de Cristo, de Jesús. Particularmente en este caso habría que tocar a los gnósticos, que no es una sino muchas sectas agrupadas por ciertos conceptos y criterios generales. Esa es mi opinión en general. Muchas gracias, maestro La Peña. Doctor Soltero, 80% ficción, 20% verdad. Pues a lo mejor es demasiado generosa la suposición, sí. Claro, se trata de una novela, es lo primero que hay que aceptar, ¿no? De una novela de misterio, de una novela de crimen, entonces es obvio que haya muchas cosas que son ficción. Lo que pasa, creo yo, es que el autor, Dan Brown, insiste en que su novela está basada en una investigación cuidadosa y en hechos históricos, y allí es donde a mucha gente eso le causa mucha confusión, porque en realidad pues hay poco de historia en el libro. Padre Valderas, ¿acepta usted este 80% ficción, 20% realidad? Yo creo que el 100% del libro es ficción, porque, vamos a decir,
no hay un manejo de las fuentes del cristianismo, tal y como estas han sido trabajadas por la ciencia bíblica, ni tampoco como ha sido trabajado todo el asunto por los historiadores en los últimos años en torno a 2 evangelios gnósticos que le sirven como inspiración para construir toda esta novela: el evangelio gnóstico de Tomás y el evangelio de María Magdalena. Bueno, pues vamos a decir, ni siquiera se da cuenta de manera adecuada cómo se han dado a conocer dichos textos. Gracias, padre. Doctor Sánchez Valencia. Pues yo creo que en la novela son muy efímeros los momentos de realidad. Quizás son los más sospechosos de todos, porque parecería que eso le da autoridad al escritor para sostener una tesis. Es cierto que hay un descubrimiento de una biblioteca gnóstica en Nag Hammadi, pero cómo lo presenta y lo que significa esto es totalmente fantasía. Licenciada Priego Tapia. A mí lo que me pareció importante, lo que me encantó de esta parte de la novela, más que si Jesús y María Magdalena tuvieron una relación amorosa y sexual, es la reivindicación en un libro de divulgación de la figura de María Magdalena. Es decir, que para vastos sectores de la población y para aquellos que son católicos, María Magdalena hace algo más que la posible adúltera o que la prostituta, hoy diríamos trabajadora sexual. Ella también fue una líder, ella estuvo al lado de Jesús, ella presenció la resurrección, ella transmitió su palabra. Y acá sí quisiera mencionar eso que las historiadoras feministas llaman la historia oculta de los liderazgos femeninos. Y la otra parte, si ella mantuvo una relación amorosa, más allá de lo espiritual, con Jesús, a mí en lo personal, no siendo ni cristiana ni católica, me parece muy conmovedor. Es una imagen de Jesús que me toca profundamente, me parece muy lindo, pero eso no es más que una opinión personal. No conozco ningún texto en esa dirección que diga con toda seriedad que eso sucedió. Creo que tampoco conocemos muchos que digan que no. Es decir, me parece que es algo que está entre el mito posible y la realidad posible. Muy bien. Doctor Ruiz Velasco, el Opus Dei es el malo del libro. Así nos pone. Y en ese sentido yo creo que se puede hablar de los elementos tan pobres que maneja el autor con respecto a la realidad. No sé si haga falta que lo desglose, pero desde comenzar porque el protagonista o uno de los protagonistas, el primero en aparecer, es un monje asesino, pues el Opus Dei no hay monjes. Entonces ahí comenzamos con una serie de dificultades. Tomó al Opus Dei porque es un buen blanco, un blanco atractivo para ya realizar toda su trama sin importar si aquello se apegaba a la realidad o no, y sin embargo comienza con una página de los hechos, en lo que claramente se ve que el señor no ha entendido qué es el Opus Dei. Simplemente para decir un detalle, dice que el Opus Dei es una prelatura personal del Papa Juan Pablo II, del Papa, ¿no? Entonces no es estarse manejando con un elemento que suena bonito, atrae y es interesante como un blanco que va a llamar la atención, puesto que el Opus Dei es una institución de carácter universal y que existe pues ya en los 5 continentes. Cecilio Baltasar, quizás uno de los méritos, no estén de acuerdo, es que volvimos a mirar todos, volvimos a buscar a Da Vinci, ¿no? Así es. Pues fíjense que en el caso de la referencia que él hace al pintor Da Vinci, yo casi diría que es el 100% de ficción. Yo me planteé ese problema desde que leí la novela, si se podría saber, a partir de lo que conocemos de Leonardo, tanto de su obra escrita como de su obra plástica, si se podría saber esto que él dice, que Leonardo da Vinci fue un depositario temporal de este secreto, de si realmente el objeto, el críptix donde está metido el secreto, estaba sacado de un diseño de Leonardo da Vinci. Todo eso no lo podemos saber. Es decir, hay un dato dentro de la posibilidad, como señala ella, de los manuscritos de Leonardo. Hasta la fecha sabemos que desde que él los hereda hasta la actualidad,
el 30% está perdido. Es decir, tenemos un 70% de manuscritos de Leonardo da Vinci que han sufrido incluso una serie de dificultades dentro de la historia. Sabemos, hay una parte que estaría del lado de la probabilidad, porque Leonardo da Vinci siempre ha sido utilizado muy a la ligera sobre la idea de que perteneció también a las sectas masónicas, lo cual hay algo de razón en ello, porque casi en todo lo que viene desde la antigüedad griega, la Edad Media y el Renacimiento, podríamos suponer que esta parte de los masones, que está considerado como los constructores, los que conocían de construir iglesias. Leonardo da Vinci en ese sentido sí fue un gran, diríamos, un fanático de la geometría. Por ahí sí tenemos una cierta razón que pudo haber pertenecido a una secta masónica, que era un individuo que pretendía hacer tratados, pero tenía una gran dificultad. Él nunca escribió en latín, se supone que conocía poco de latín, parece ser que podía leer latín, pero desde luego en ese momento del Renacimiento el uso del latín es realmente el uso de los documentos serios científicos. Él hablaba una especie de dialecto del italiano de su época y de su pueblo, ¿no? De Da Vinci, ¿no? Era un poco un dialecto que le trajo como consecuencia la imposibilidad de que los verdaderos conocedores de los temas que él trata lo pudieran leer. Se ha estudiado bastante que tal vez en su época no se conoció las ideas de Leonardo da Vinci, ¿no? Vamos a hacer una pausa un momento, Cecilio, y vamos a regresar porque regresaremos a un punto que es, entre otros, de los símbolos que se manejan, la última cena. Y volveremos con, bueno, y esto del Santo Grial, que parece que es el nudo de esta novela. ¿Usted sabe bien a bien qué es el Santo Grial? Se lo voy a preguntar aquí a los especialistas. Continuamos. Maestro de la Peña, entonces, el punto es el Santo Grial. ¿Qué debemos entender los que no sabemos qué es el Santo Grial? Que creo que somos una mayoría, excepto quizás ustedes. Que es el Santo Grial. El Santo Grial es en primer lugar un símbolo. Un símbolo, como todo símbolo, confuso. Se presta a muchas interpretaciones. Hasta donde yo sé, la primera mención del Santo Grial se hace en Chrétien de Troyes, un escritor medieval francés que es autor de obras muy importantes, y ahí habla del sang real, o sea, no correspondería fonéticamente a lo que es el sang grial o sang real. ¿Qué sería, sangre real? Sangre real, exactamente. Al ser la sangre real, se supone que es la sangre que vertió Cristo, o que, mejor dicho, la sangre en que convirtió el vino en el momento de la Eucaristía, en la última cena. De ahí se empieza por esa suposición que es la sangre. Después, que es el receptáculo de la sangre, por consiguiente el cáliz en que él consagra el vino y lo transforma en sangre. En general se supone que es la copa de la última cena. Esa copa, pues en muchos lugares aparece, hay muchas atribuciones falsas, como es muy natural en una leyenda de esta naturaleza. Lo que es muy importante es que no solo parte de la Edad Media esta leyenda, sino que da una obra de arte genial en el siglo XIX, que es Parsifal, de Wagner, que trata precisamente los caballeros del Grial, que según Wagner se reúnen en un lugar llamado Montsalvat, el Monte Salvado, en donde todo el mundo ha visto Montserrat. Entonces ubicaría el lugar de los caballeros del Grial en Montserrat, en Cataluña. Pero es una de tantas posibilidades. Solo estoy mencionando, creo que las más importantes. Padre Valderas, a ver, denos luces. Denos luces. Bueno, digamos, es una leyenda, como dice el maestro, de origen medieval. Y entonces la leyenda dice que el Santo Grial es el cáliz de la última cena. Y que este cáliz fue llevado a Europa por José de Arimatea. Y José de Arimatea, bueno, pues es aquel que pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. En este gusto romántico del siglo XIX, y hay una recuperación de lo medieval, y por lo tanto hay una recuperación de esta leyenda del Santo Grial. Y a mí lo que me sorprende en este libro que aquí comentamos
es que el Santo Grial no sería un cáliz, no sería el cáliz de la última cena, sino sería una mujer, y esta mujer sería María Magdalena. Y creo que por aquí viene la interpretación que se nos ofrece de la obra de Leonardo, La Última Cena, de por qué allí no hay cáliz, sino vasitos de vino, como si se tratara de una última o de una cena de tipo calvinista y no una cena de tipo católico romano. Y entonces la interpretación resulta, digamos, muy atractiva, muy sugerente, y entonces uno dice, bueno, pues aquí está, digamos, el papel de la mujer en la historia de Jesús, en la historia del cristianismo, y entonces, bueno, pues aquí está memoria de esta mujer que se llamó María Magdalena, se ha mantenido oculta a través de los siglos para proteger a los hijos de Jesús, a los descendientes de Jesús, fruto de la unión con María Magdalena. Y entonces María Magdalena sería el grial. ¿Se funda en algo esta suposición de María Magdalena? No. Bueno, lo de María Magdalena sí se funda en el Evangelio de María Magdalena, que es gnóstico. Se funda también en un documento que se llama El Nacimiento de María Magdalena, otro, todos ellos pertenecen a este círculo, otro que se llama Las Preguntas de María Magdalena, y también una colección, voy a emplear un tecnicismo pero lo voy a explicar, de logia, es decir, de dichos o de palabras o de oraciones en el sentido gramatical de Jesús, que es precisamente el Evangelio copto de Tomás. El último de estos dichos, 114 si no recuerdo mal o algo así, dice algo muy inquietante, porque le pregunta Pedro a Jesús, ¿cómo haremos con María, no dice Magdalena, con María, porque es mujer para que llegue al reino de los cielos? Entonces Jesús le contesta, ya veremos, la transformaremos para que pueda acceder al reino de los cielos. Por otra parte, en abono de lo que dice el padre Valderas, hay en Glastonbury, en Inglaterra, una iglesia en donde se supone que conservan los restos del grial llevados por José de Arimatea. Totalmente falso, porque no hay ningún testimonio fehaciente de que José de Arimatea haya emprendido esa travesía, imagínate en esas épocas, hasta Inglaterra. Pero en fin, así están las cosas. Doctor, usted es especialista en esto, usted es coptólogo, que ya averigüé qué es. ¿Qué me dice sobre lo que dice el maestro de la Peña? Bien, ciertamente en la novela lo que da pie a las especulaciones del autor son unos textos descubiertos en Egipto en 1945, los textos de Nag Hammadi, que habría que acotar aquí que el autor no distingue entre el Evangelio de María, que no forma parte de este descubrimiento, aunque él supone que sí, como una evidencia de su argumentación. En el más aventurado de los casos, es ella quien se vuelve depositaria de la verdad de Jesús por medio de una serie de símbolos, como son los besos, y directamente en la boca, ¿no? Se describe en un texto, en el Pistis Sophia, que es otro texto gnóstico, aunque no de esta biblioteca. Habría que tener en cuenta que para la mayoría de las corrientes gnósticas, todo es un dualismo vinculado con lo divino. Es decir, para ellos, los gnósticos, Dios tiene una faceta femenina, y en ese sentido ellos hablan de las parejas. De Dios derivan una serie de emanaciones denominadas eones, donde todas son de carácter pues por parejas, ¿no? Hay un eón masculino y uno femenino, y se requiere aquí en la redención un eón masculino y uno femenino, donde se comprendería el por qué a Jesús le buscan una pareja, ¿no? Padre, doctor Soltero, ¿así es? Bueno, difícilmente se puede decir más sobre el Santo Grial de lo que ya se ha dicho aquí en esta mesa. Yo sí creo que la transposición del Santo Grial como el cáliz que sirvió para la última cena a María Magdalena se comprende desde un punto de vista simbólico. Evidentemente que el receptáculo
del semen masculino, de la sangre del varón, pues es la mujer, ¿no? Entonces, pero yo creo que, también creo, como se ha dicho ya, que no, en los textos no hay ningún fundamento para esta transposición, que desde un punto de vista simbólico y literario, pues puede parecer muy sugerente. Algunos se preguntan por qué en el cuadro de Leonardo de la Última Cena no está el cáliz. Y claro, Dan Brown dice, no, es que está el grial, pero no como una copa de oro, sino está ahí María Magdalena. Yo creo que los que han estudiado el cuadro de Leonardo dicen, esa no es María Magdalena, ese es el apóstol San Juan. Y luego la cena no está pintada según el Evangelio de San Juan, y el Evangelio de San Juan no menciona para nada la institución de la Eucaristía. Así es. Más bien es el momento en que él está diciendo a los apóstoles, uno de ustedes me va a entregar. Si tomáramos el cáliz como metáfora, a mí lo que me pareció interesante en el planteamiento de la novela, como un juego por supuesto, es que a fin de cuentas el cáliz sí sería un receptáculo femenino, el receptáculo de la maternidad. Y a fin de cuentas, así lo leí yo, y a fin de cuentas dije, bueno, toda esta búsqueda dentro de las leyendas de los caballeros andantes, todos eran hombres a la búsqueda de algo. ¿De qué? Y yo diría, no sé si de María Magdalena, yo no le pondría ese nombre, sino de la mujer con grandes mayúsculas, la mujer de los orígenes, esa de los cuales todos venimos. Y esto me parece muy interesante, porque es una búsqueda fundamentalmente masculina de esa vieja nostalgia que está esparcida por todos lados de regresar a Asia. A ver, padre Valderas, dígame usted, ¿cómo interpreta este planteamiento de una relación de hombre-mujer entre Cristo y María Magdalena? ¿Hay algún referente? ¿Hay algún punto de verdad? Bueno, digamos, los evangelios, yo creo que dan cuenta de que Jesús tiene discípulos y discípulas. Y así como Pedro es nombrado el primero de los discípulos varones, María Magdalena es nombrada como la primera de las discípulas mujeres. Y el Evangelio de San Juan, al que ya hizo referencia el doctor Soltero, construye la relación de Jesús en base a uno de los textos más hermosos de la Biblia, el Cantar de los Cantares, donde se habla precisamente del amor entre el hombre y la mujer. Y también, digamos, es un texto muy atrevido, porque en una cultura semítica, patriarcal, es el hombre el que busca, y aquí es la mujer la que busca. Y entonces también el Evangelio de Juan, yo creo que es un evangelio que le da su lugar a María Magdalena, como la que va a ser enviada a los discípulos de Jesús para que les dé la buena noticia de la resurrección. Y entonces, en este sentido, como dice la tradición cristiana, María Magdalena se convierte en el apóstol de los apóstoles. O sea que el cristianismo primitivo no es nada patriarcal, no es nada misógino. Y entonces el cristianismo primitivo se mantiene muy en la tónica de Jesús, de buscar con la mujer relaciones de igualdad. Y el Evangelio de Juan da cuenta de estas relaciones más de tipo igualitario que allí están. Entonces, hoy con lecturas hechas desde la mujer, bueno, se está recuperando con una nueva óptica el papel que la mujer está jugando en la construcción del cristianismo. Y en medio de este fenómeno, para mí bastante inexplicable, porque la novela me parece muy mala, y la forma en la que se realza la figura de María Magdalena me parece muy importante. Creo que a partir de allí es una especie de clave y de pista para ir a buscar quién es esa mujer a un nivel bastante más vasto que las personas o los especialistas que tienen acceso a los textos canónicos. A ver, doctor Luis Velasco. Sí, yo quería preguntar si en este sentido, como dijo que la novela tiene muchas deficiencias técnicas literarias, ¿podemos decir que es una novela ideológica? Es decir, que está postulando una serie de ideas, concretamente un feminismo, que es muy claro en la novela, y a la vez pues una nueva visión de cristianismo. A mí no me parece en lo absoluto una novela feminista,
creo que tiene 2 o 3 datos que pueden ser importantes, como también me parece fascinante, que me parece un largo índice de temas a ir a buscar otro lado. Sí. Entonces, los Templiers es un tema apasionante, vayamos a buscarlo. En ese sentido, la figura de María Magdalena. A fin de cuentas, es disruptiva allí María Magdalena, es disruptiva la Mona Lisa, pero si nos fijamos, las 2 mujeres que aparecen, porque solo hay 2 mujeres de carne y hueso, que son Sophie Neveu y su abuelita al final, son las dos mujeres más convencionales que te puedas imaginar. Así es. Bien, voy a hacer un corte y vamos a volver con esto. Bueno, y entonces el Santo Grial, les voy a volver a preguntar, ¿qué? Porque yo sigo más que con la duda, con la ignorancia. Continuamos. Maestro de la Peña, y el Santo Grial, que perdone que necé yo, ¿sí? Yo quisiera en este momento hablar de otro tema, porque me inquietó mucho lo que dijo el padre Valderas. Quisiera glosar un poco. Me parece fascinante su hipótesis de que el Cantar de los Cantares sirve de base para esta relación de Jesús y María Magdalena. Hipótesis para mí francamente desconocida. Yo creo que es de usted, no lo sé. Pero en fin, yo nunca la había oído, lo confieso paladinamente. Pero sí disiento un poco, cuando menos, de lo que dice usted acerca de que en esta fundamentación del cristianismo la mujer recibe, digamos, un respaldo, un apoyo. Porque se ha comentado hasta la saciedad, la frialdad y el despego que hay de parte de Jesús respecto a su madre. En el momento en que, por ejemplo, Jesús está predicando, está con sus discípulos, no recuerdo exactamente en qué lugar, aparece la madre y pide hablar con él, y no la recibe, y le dice, esta es mi verdadera familia, mis hijos, etc., mi madre y todo, por una parte. Ya cuando está en la cruz, una de las 7 famosas palabras es cuando le encomienda a Juan, se supone, el cuidado de su madre, y a esta el que vea como un hijo sustituto a este discípulo amado. Y dice el texto griego, que recuerdo nítidamente esto, y luego lo traduzco literalmente: Gine ide oiosu, mujer, este es tu hijo, he aquí a tu hijo, nada más. No le dice madre amada, no le dice nada, mujer. Creo que esto es bastante significativo y lo dejo ahí porque da lugar a pensar muchas cosas. El trato que da Jesús a su madre de mujer, bueno, pues nos está remitiendo a María como la mujer nueva, como la nueva Eva. Y entonces Jesús sería, en este caso, el hombre nuevo, el nuevo Adán. Otra vez volvemos al asunto de un nuevo Génesis. Las prefiguras, la prefigura de Cristo es Adán, la prefigura de María es Eva. Entonces surge un nuevo tipo de parentesco que no se funda, como diría la Biblia y el Nuevo Testamento, en la carne y en la sangre, sino en la fe. Sí, iba a comentar en torno a la interpretación esta de las palabras tan fuertes de Jesús, de quiénes son mi madre y mis hermanos. En última instancia es quienes cumplen la voluntad de mi Padre, porque hay un intérprete que comenta que eso es, ante todo, que parece tan frío, es un halago a la Virgen, porque está reconociendo que es la que cumple la voluntad de su Padre. Aunque no solo es allí, sino en otros muchos sitios, cuando Jesús replica a su madre, es muy fuerte, porque dice en las bodas de Caná, cuando ella le habla de que se acabó el vino, le dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? O después, o antes, mejor dicho, cuando lo encuentran en el templo, después de que el niño está perdido, dice, no sabían que debo cumplir la voluntad de mi Padre. Y como para unos padres podría sonar como muy fuerte, ¿no? Para cualquiera, ¿eh? Para cualquiera. Y entonces el Evangelio de Juan empieza con las palabras con las que se abre el Antiguo Testamento, en el principio, ¿sí? Pero existía el Logos. Bueno, pero digamos este Logos
En Argiepi son Sí, Ojeos, en la traducción de los 70. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. ¿Verdad? Sí. Es otro concepto, creo yo. Si usted lo dice, maestro de la Peña, es que se tiene que Bueno, hacer. en el principio la traducción avalada en general. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Lo dije en hebreo. Bueno, en otras versiones muy, muy sabias como la de Driver, dice, cuando empezó a crear, fíjate la diferencia tan profunda, creó el cielo y la tierra. Ahora yo me pregunto esto, pero lo dejo allí nada más. Se habla Shamayim, que es dual en hebreo. Son dos cielos, porque es un universo dicotómico, dividido en dos. El Evangelio de San Juan evidentemente empieza con una cosa muy similar. En Arjí, inólogos, geólogos y Rostón, Theos, que Theos, inólogos. En el principio era el verbo, y el verbo estaba cercano, o de frente, o alrededor, o muchas versiones pueden darse, y el verbo era Dios. ¿Qué se quiere decir por verbo? Hay 20.000 lecturas, por supuesto. Perdón por la... Bueno, pues digamos una vez que dice que el principio, es muy notable que dice el primer día, el segundo día, el tercer día, 3 días después. Entonces, en este 3 días después se celebran las bodas de Caná. Entonces, la estructura del Evangelio, vamos a decir, no nos está contando una historia con una cronología histórica, sino nos está contando el nuevo Génesis, la nueva creación, y entonces es el día sexto, es el día del hombre. El sexto día el Señor Dios creó al hombre, ¿no? Y esta escena de las bodas de Caná la llevamos hasta la cruz, ¿no? Y entonces cuando Jesús dice todo está consumado, después de haber dicho mujer, he ahí a tu hijo, todo está consumado, inclinando la cabeza entregó el espíritu. Y el entregar el espíritu es como lo que hizo, digamos, el Dios veterotestamentario, que al comunicar el espíritu al hombre que creó del polvo de la tierra, este vino a ser un ser viviente. Ahora, el crucificado, como fruto de su muerte, resurrección, culmina la obra creadora de Dios en el hombre. Y entonces, al culminar la obra creadora de Dios en el hombre, o si se quiere, en el ser humano, a esa humanidad recreada le comunica el espíritu, pero el espíritu que es el de Dios, y ese espíritu que llega a nosotros a través de Jesucristo. Y entonces aquí en el Calvario se está realizando ese nuevo Génesis, esa nueva creación. Doctor Soltero. No, yo creo que fundamentalmente así es. El Evangelio de Juan es un evangelio muy, muy simbólico, lleno de simbolismos. Y fundamentalmente hay una referencia a ese principio del Génesis y a ese nuevo principio que significa, pues, la Pascua de Jesús, su venida al mundo y su salida del mundo. Y probablemente, como dice el padre Gonzalo, así se explica el uso de la palabra mujer. Yo quisiera decir lo siguiente, a mi juicio, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no los calificaría yo de teológicos, sino de apologéticos y propagandísticos. Es decir, creo que incluso se le llama habitualmente al cuarto evangelio, al de Juan, se le llama el de Juan el teólogo. Cecilio, te escucho, tú tienes que decirme algo de todo esto. Por ejemplo, respecto a la iconografía, son unas observaciones muy aventuradas desde mi punto de vista. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en la última cena, el hecho de decir que San Juan es realmente María Magdalena, por ejemplo, y que allí él encuentra, precisamente el autor encuentra en los dos brazos, tanto el de Jesús como el de San Juan o María Magdalena, precisamente encuentra el símbolo femenino, que es la B, ¿no?
pero ¿a partir de dónde podemos decir que es cierto esto? Es decir, las observaciones que el autor tiene sobre esta obra, sobre la Virgen de las Rocas también, nos dice cosas insólitas, nos habla de una garra en vez de la mano de la Virgen, nos dice que abajo de la garra está una cabeza, que cómo podemos ver esa cabeza. Dice que el ángel Uriel le está cortando con el dedo, está cortando esta cabeza. Nunca nos explica qué quiere decir con estos simbolismos, o al menos yo no los encontré en la novela. No sé si tengan algún fondo esotérico, pero desde luego no pueden ser vistos para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver dentro de lo que es los estudios iconológicos. Doy un dato también muy importante. Ahora más que nunca sabemos que más del Renacimiento que antes. Entonces ahora la sociología nos ha aportado elementos muy serios sobre cómo los artistas no decidían totalmente la manera de arreglar un cuadro, sino tenían asesores. La gran libertad se les dejaba a partir de la construcción del cuadro, es decir, composición y estilo con que lo pintaban, pero realmente estaban asesorados en todo lo que implicaba la representación simbólica. Bueno, siempre dejo abierta la posibilidad de ese Leonardo desconocido, de ese Leonardo que todavía no podemos enigmático. saber. El enigmático Leonardo, ¿no? Que a lo mejor aparece, si yo ahorita digo, yo no encuentro ningún elemento de este tipo, la lectura de Leonardo, a lo mejor aparece mañana un códice rescatado donde se diga que sí. Ahora, yo veo que en todo esto hay una gran reivindicación de María Magdalena, porque si yo recuerdo mis estudios de clase de catecismo y de doctrina, María Magdalena era una mujer pública, porque no nos podían decir entonces bien a bien lo que era. Lo que significaba pública entonces, claro, porque ahora ya significa otra cosa. Vamos. Claro. El sentido que le daban, despectivo, que es una mujer pública. Y punto final, no era otra cosa. Ahora, sí era una mujer mal vista, porque incluso en varias ocasiones reprochan a Jesús que tenga amistad incluso con publicanos, o sea, con cobradores de impuestos, con prostitutas y con gente del bajo mundo, por llamarle de alguna manera. Esto es obviamente, según yo, pues una manera de que su labor de pretensiones salvíficas, de salvación de la humanidad, se aplica desde los más humildes hasta los más encumbrados. Y entonces esto me parece muy importante acá decir, junto a Jesús se había una mujer, con lo que no quiero de ninguna manera decir qué tipo de relaciones entre un hombre y una mujer no necesariamente son sensuales, es decir, había una mujer que estaba allí en su calidad de tal, no solamente de madre, que esto me parece algo muy importante que después se ha dado con respecto a las mujeres en lo que ha sido todo el discurso de cierta parte de la Iglesia Católica. En cuanto a María Magdalena, donde el Evangelio de Lucas, que es muy feminista, en cuanto puede haber un evangelio feminista, muy favorable a la mujer y a la relación de Jesús con las mujeres, es el único que habla de las discípulas realmente y les da nombre, pero de María Magdalena dice expresamente de la que había arrojado Jesús 7 demonios, ¿no? Eso es. Sí, bueno, había tenido un pasado tormentoso, digamos. Doctor Soltero, ¿el Evangelio de María Magdalena sí existe como tal? Bueno, es un escrito gnóstico, como decía el doctor Sánchez Valencia. Existe, evidentemente que existe, pero es un escrito relativamente tardío, que no tiene la misma autoridad que pueden tener. ¿Cuándo aparece? Bueno, el texto que nos llegó en lengua copta es un texto tardío, es una versión, una traducción de un texto griego a lengua copta. Entonces, el documento que nos llegó a nosotros es un documento que, siendo benévolos, se sitúa entre el siglo III y IV de nuestra era, pero es una traducción de un texto griego que se supone más antiguo porque hay alusiones, aunque no una cita del mismo, ya en el siglo II de nuestra era. El hecho de que en el siglo II empiecen ciertos movimientos no invalida el que algunos de los escritos canónicos, es decir, de los que respalda la Iglesia con toda su autoridad, probablemente daten del siglo II, de los inicios del siglo II. Concretamente se supone, hay desde luego mucha discusión, que el Evangelio de Juan data de principios del siglo II. Es decir, son textos muy antiguos,
Los primeros son de Pablo, se sabe esto por crítica y todo esto. Pero el hecho de que sean del siglo II ni los califica ni los descalifica. Simplemente se hace la datación, se dice proceden de esta época, probablemente. Según he escuchado, sí hay una relación entre Jesús y María Magdalena. Lo que yo creo que es donde lo entendemos como más hombre de lo que la misma historia oficial que nos dan en las escuelas nos hace pensar o nos permite entender. Perderme en tu rosa, secreto de los templarios. Tú la diosa fecundada por el pez de las montañas, tú la reina derrocada por el impostor. Quiero guardar tu sonrisa, secreto de Mona Lisa. Tú que completas la espada con la dulzura del